Seguimos con las teorías o las perspectivas que la Iglesia tenía acerca de la obra redentora de Cristo. Y vamos a ver. Sin duda, Anselmo preparó el camino para las contribuciones de Calvino y Lutero. Y los conceptos, y Calvino y Lutero también tuvieron que estudiar para basar sus pensamientos también en lo que Anselmo había contribuido. Pero le dijeron otro énfasis un tanto diferente. Diría que lo mejoraron, es decir, Calvino y Lutero obviamente mejoraron los conceptos de Anselmo. Cuando Anselmo enseñó acerca de Dios, el Señor feudal y el mundo, estaba extrapolando de su propio contexto feudal. El honor de Dios fue atacado en la caída y una terrible injusticia se le hizo a Dios mismo. Ahora Dios se hizo hombre. ¿Por qué Dios hombre? El título de su tratado, ¿Por qué el Dios hombre?, responde que los seres humanos no pudieron rescatarse a sí mismos y que Dios, el Señor del feudo, procuró rescatarlos. Dios se hizo hombre porque solamente Dios pudo salvarnos. De esta manera, Anselmo afirmó fuertemente la deidad de Cristo. Solo fue apropiado que un ser humano nos salvara porque los seres humanos nos metieron en problemas en primer lugar. Fue apropiado para un hombre redimirnos, pero un mero hombre no pudo redimirnos. Por eso el Redentor tuvo que ser Dios y hombre en una persona. Solamente Dios tuvo esa capacidad. Pero solamente fue apropiado para un hombre hacer la redención, ya que el hombre transgredió en primer lugar y le dio a Dios una gran cachetada en la cara con la caída, es decir, lo deshonró fuertemente. Bueno, ya podemos ver lo bueno de esta teoría, ¿verdad? Porque el énfasis es en la satisfacción de Dios. Bueno, no completamente correcto, pero Calvino y Lutero y Calvino más adelante, bueno, corrigieron este énfasis. Pero también lo bueno de Anselmo es que enfatizó la deidad, la divinidad de Cristo, insistiendo en que fue absolutamente necesario que Dios mismo entrara en la raza humana para poder efectuar la redención del ser humano. Eso es bien correcto y muy, muy sólida como teología. Bueno, entonces entendemos que por este concepto que la muerte de Cristo, Dios hombre, tuvo valor infinito. La muerte de Dios hombre tuvo valor infinito, pero no porque Él era un hombre en ese sentido, hasta para Cristo su muerte se le debió a Dios, sino porque Él era el Dios hombre. Fue la obra de supererogación, ganó un superávit. Es un poco comercial, matemático, un tanto común, un tanto matemático. Le damos al hombre gran crédito, a Anselmo, por lo que ha hecho. Sin embargo, la teoría también. La muerte de Dios hombre tuvo infinito valor por virtud de su naturaleza divina. Restauró el honor divino. Y de esa manera Dios eligió el camino de satisfacción y no el de castigo. No hubo castigo. Anselmo no enseña que Cristo sufrió el castigo que nosotros los pecadores merecemos. Esa es una de las dos ideas principales de Lutero. También es una de las principales ideas de Calvino. No, según Anselmo, o satisfacción o castigo. Y Dios eligió la satisfacción. En otras palabras, no es la ira divina que está propiciada, no se satisface la ira divina, es el honor divino que se satisface. El honor de Dios es restaurado a través del Hijo de Dios que hace la satisfacción
por su muerte. Este es un paso gigantesco adelante en la historia de la doctrina de la redención, porque ¿a quién está dirigida la cruz? Según esta teoría, está dirigida a Dios mismo. Es una redención centrada en Dios. Esto es básicamente correcto. Bueno, vemos que eso es, en un sentido, una maravilla, porque la iglesia va en la dirección correcta y bíblica. Hablan de satisfacción por lo menos, y la cruz por lo menos se le dirige a Dios, y también él enfatiza muchísimo que Dios tiene que llegar a ser hombre, y solo Dios hombre podría rescatar al hombre, y no un mero hombre. Eso es bien correcto, y qué bueno que Anselmo enfatizó eso. Pero el otro punto buenísimo es que él reconoció el valor infinito del sacrificio de Cristo, porque Cristo es divino, Él es eterno, Él es infinito, y su sacrificio por eso tiene valor infinito. Una persona en una clase anterior me hizo la pregunta: ¿cómo es que un solo hombre, o hombre de Dios en este caso, muriéndose en la cruz, sufriendo por pocas horas, pudiera satisfacer satisfactoriamente la ira de Dios de billones de personas sin una sola persona? Pero la respuesta es que esta persona tiene valor infinito. Jesucristo, siendo divino, tiene valor infinito. Su sacrificio por eso tiene valor infinito. Y por lo menos Anselmo reconoció eso, y fue una contribución formidable teológicamente que él le hizo a la iglesia, por su teoría que fue inadecuada, insuficiente, pero tenía esos puntos de verdad. Entonces, evaluación otra vez. Vamos a ver, y para poder poner en práctica o aplicar a nuestros días cotidianos o contemporáneos estas teorías, yo creo que se puede ver que este patrón o este diagrama es muy importante, porque vamos a ver que las teorías modernas, falsas y no bíblicas, de la obra redentora de Cristo son muy problemáticas, precisamente porque la mayoría se le dirigen al hombre. Y vamos a ver los problemas de eso en esa misma clase, y no a Dios para poder propiciarlo. Muy bien. Aquí hablamos en segundo lugar que la cruz de Cristo es la derrota de nuestros enemigos. Los padres de la iglesia tuvieron la cruz diseñada principalmente para pagarle el diablo, para librarse de él. Eso fue una equivocación, y Anselmo la corrigió. Qué bueno, gracias, Anselmo. La cruz está dirigida a Dios mismo, una manera de tomarle la temperatura a las perspectivas modernas del Evangelio es hacer dos preguntas: ¿hacia quién estaba dirigida la cruz? ¿O fue necesario que Jesús muriera? La mayoría de las perspectivas modernas dicen que la cruz fue dirigida a los seres humanos para cambiar nuestras actitudes y sentimientos, para motivarnos de alguna manera u otra, y si fueran honestos dirían que no fue necesario que el Hijo de Dios muriera. Dios pudo haber demostrado su corazón de otras maneras. Para Anselmo, gracias a Anselmo, fue necesario que Cristo muriera, dado el deseo de Dios de salvar a la humanidad. No hubo ninguna necesidad interna dentro de la Trinidad que exigió esta encarnación y muerte, pero dado a la caída y la palmada en la cara que Dios recibe en la caída, si Dios fuera a redimir a los pecadores, entonces hubiera una necesidad como consecuencia para que Cristo viniera y muriera. Anselmo diría que fue necesario. No hubo ninguna otra manera de restaurar el honor divino, excepto por la muerte del Hijo de Dios. Entonces él estaba hablando correctamente en varias áreas. Bueno, evaluación de esta teoría.
Bueno, ya hemos evaluado un poquito. Es cierto que su perspectiva estaba dañada por las imágenes feudales, pero sin embargo, fundamentalmente, estaba correcta. Le doy crédito por estar centrado en Dios, pero la Biblia no presenta la cruz como diseñada principalmente para rectificar el honor malsillado de Dios. En ese sentido, no es totalmente bíblica. Dios no se presenta como el Señor del feudo, sino Él es el Señor del universo. Y tenemos que pensar más en términos de atributos bíblicos de Dios. Y cómo la cruz demuestra justicia divina, amor divino, sabiduría divina, poder divino, etc., para entenderlo bien. Además, Anselmo rechazó la idea de que la cruz es dirigida al maligno. Que bueno, porque es falso. Dios no le debió nada al diablo, excepto la horca. No, la presentación de Dios, de su Hijo en la cruz, fue dirigida a Dios mismo. Es lo bueno de esta teoría. Y una nota pastoral. A veces Anselmo es criticado por ser frío y calculado, pero en verdad no fue así. Y aquí se mencionan varias obras de él en las cuales él se ve con muchísima compasión pastoral y con corazón sensible para poder pastorear con el amor de Cristo. Bueno, entonces tenemos que darles las gracias a Anselmo, por lo menos por guiar la iglesia en una dirección bien correcta y bíblica en cuanto a lo que significa la cruz de Cristo. Y ahora tocamos una teoría número 3 que se llama influencia moral, que se encuentra en la página número 126. Y la figura histórica que desarrolla esta teoría, que se llama influencia moral, es Peter o Pedro Abelard, un hombre brillante que se metió repetidamente en problemas. Y vamos a ver. Pero él básicamente rechazó la teoría de rescate, rechazó también la teoría que acabamos de estudiar de la satisfacción, diciendo que fue un mito y él no tenía paciencia para mitos. Él vivió entre 1079 y 1142 DC. Él comenzó su carrera por robar alumnos de William Champau. Fue a escuchar al maestro y dijo, yo puedo enseñar mejor que él. Y tenía razón, lo hizo y le robó los alumnos. Ese tipo de cosa no se consideraba aceptable en la Edad Media, pero él era un rebelde de estilo independiente. Bueno, vamos a ver. Él en su forma o metodología de hacer teología hizo listados de afirmaciones bíblicas y citas de los padres de la iglesia, incluso de Agustino, la corona de los padres eclesiásticos. Puso las afirmaciones bíblicas y las citas en la columna de sí o no, dando respuestas contrarias a las preguntas. Entonces, la pregunta que se hace acerca de él, ¿era un relativista antes de su tiempo? No, tampoco era un liberal, como algunos lo han llamado. Quería hacer que sus estudiantes pensaran. Quería mostrarles que la teología no es un asunto simple de juntar las enseñanzas de autoridad, sino que era necesario pensar. No pensaba que estos puntos se contradecían, pero así les pareció a Bernardo y otros. También se metió en problemas con Eloísa. Estaba dando clases privadas a una joven y se metió en problemas, pero el profesor era brillante y su fin no era feliz. Se metió en problemas con la iglesia y en problemas morales con Eloísa. El tío de Eloísa hizo que se le atacara y lo castraron. Obviamente una historia muy fea. Pero a fin de cuentas era un mago, un magi, una persona sumamente brillante que no logró mantenerse al lado correcto de la iglesia eclesiástica. Pero vamos a ver lo que él enseñaba en cuanto a su teoría. Cristo no murió para pagarle ni al diablo
y ciertamente no murió para rectificar el honor de Dios. Eso tampoco es digno de Dios, dijo Abelard. El problema es que le tenemos miedo a Dios y somos ignorantes. Así que Cristo murió para demostrar el amor de Dios para nosotros, para disipar nuestro miedo y quitar nuestra ignorancia. Pero el gran problema, vamos a evaluarlo. Lo que él está diciendo es que principalmente la cruz de Cristo nos sirve como, bueno, vamos a ver que hay otra teoría que se llama el ejemplo, pero prácticamente son muy parecidas estas dos teorías. Esta se llama influencia moral, es decir, Cristo, por amor, se identificó con nuestro sufrimiento para quitarnos el temor que tenemos hacia Dios. Y ese temor se basa en ignorancia. Y por eso, para probar que en verdad Dios nos ama, Cristo se identificó con nuestro sufrimiento hasta que murió en la cruz. Y esto no tenía valor para redimirnos, sino para calmarnos o tranquilizarnos o para estimular amor en nosotros, para que confiáramos en Dios y para que empezáramos a amarlo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿a qué dirección se le dirige la cruz en cuanto a esta teoría? ¿A quién? ¿A Dios o al hombre? Al hombre. Pues al hombre. Entonces, la cruz, en su esencia, se le dirige al hombre para estimular en él una reacción más positiva para que pudiera empezar a confiar en Dios y a amarlo, porque por la cruz Dios nos probó que nos ama y por eso nosotros podemos empezar a amarlo. Y el problema con esta teoría es que no tiene nada que ver con el concepto de castigo, de justicia, de pecado, de propiciación, de expiación. No tiene nada que ver con lo que Dios exige o demanda en su justicia. Solo es un concepto para animarlo al hombre. Y en términos prácticos, no quisiera añadirle a lo que este padre de la iglesia en verdad enseñó, pero Abelard no tiene plan para salvarme. El hombre prácticamente por responder con amor empieza a salvarse a sí mismo por amar a Dios. Ese es el gran problema. Y creo que una teoría que es muy común, muy ampliamente practicada en nuestros días en las iglesias que se llaman liberales, porque no quieren nada que ver con el sacrificio propiciatorio, más bien quieren enfatizar que el hombre en su moralidad, en su amor, puede mantenerse bien o estar en buena posición con Dios por solo amar. Bueno, no hay perdón según esta teoría. En esos sistemas la necesidad de perdón tampoco se ve. Y de la misma manera no es necesario que Cristo muera porque Dios pudo haber demostrado su amor de otras maneras. En breve, Abelard tiene más ideas que esta, pero parece ser la más prominente porque es la más prominente en el comentario que él escribió sobre Romanos. Bueno, y ahora tocamos otra teoría que se surgió durante el transcurso de la iglesia o la historia de la iglesia. Se llama un ejemplo. Cristo murió en la cruz solo para darnos un ejemplo. Y otra vez, volviendo a la misma pregunta, ¿a quién se le dirige a la cruz según esta teoría? Bueno, si Cristo murió solo para servir como ejemplo, obviamente la cruz se le dirige al hombre y no a Dios. Bueno, vamos a ver que la Biblia sí enseña
porque la cruz se dirige al hombre. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, una pregunta: ¿Cristo murió para ser para nosotros un ejemplo? Bueno, Pedro dice que sí. Cristo murió para que fuera un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de cómo confiar en Dios cuando estamos sufriendo varias pruebas o tormentas en esta vida. Y hay como 10 o 12 textos en el Nuevo Testamento que nos enseñan que Cristo murió siendo ejemplo para el ser humano. Y es bueno porque después de entender el Evangelio, después de confiar en Cristo para nuestra salvación, Cristo sí nos sirve como un ejemplo de un hombre que sabe obedecer a Dios, no desviarse cuando viene la prueba. Y por supuesto, en ese aspecto, en ese sentido, nos sirve como ejemplo. Y él no se reaccionaba con insultos, con blasfemias, con maldiciones, pero siempre se sujetaba a la voluntad de su Padre, aun en medio de un sufrimiento enorme que se llama la cruz de Cristo, donde Cristo sufrió de manera infinita. Bueno, pero al decir eso, tenemos que enfatizar que Cristo como ejemplo no es el punto principal por el cual Él murió en la cruz. Otra vez, volviendo a la pregunta, ¿a quién se le dirige bíblicamente como el punto más importante, como el punto teológico primordial? La cruz de Cristo principalmente se le dirige a Dios. ¿Por qué? Es la mediación. Es la mediación porque para que Dios pudiera rescatar al hombre, redimir al hombre, para que Dios pudiera perdonar al hombre, Dios primero tiene que quedar satisfecho con su justicia, porque en su justicia Dios tiene que castigar al malvado, tiene que castigar el pecado, tiene que mantener su propio atributo de rectitud, de santidad, de justicia. Entonces, la única manera en que Dios nos puede perdonar es por satisfacerse a sí mismo primero, por satisfacer a su justicia primero, por castigar el pecado primero. Si Dios no castiga el pecado, número uno, no queda justo, no queda buen juez. Tiene que castigar para poder, antes de poder perdonar. Bueno, el pecado siempre se castiga, o siempre es castigado. Pero la pregunta es ¿dónde? Bueno, si tú quieres, recibir el castigo que mereces, está bien. Que te vayas. No tienes que acercarte a Dios. Que te vayas. Y Dios va a decirte a ti que sea tu voluntad. Pero ¿cuál será el resultado de tu voluntad? Bueno, desviación, separación. Separación eterna. Eso se llama infierno. Ok. Entonces, el hombre puede recibir su propio castigo que él merece, o puede depender del sustituto, del vicario, del que fue sustituido en su lugar. Cristo que murió en nuestro lugar recibiendo la ira, el castigo de Dios que nosotros merecemos. Y si nosotros confiamos en Cristo, el perdón se nos viene. Y la justificación es para nosotros. La exoneración es para nosotros. Pero la cruz tiene que dirigirse primero ¿a quién? A Dios. Voy a usar la palabra bíblica teológica. ¿Para qué? Para propiciarle. Para propiciar su
justicia, para absorber la ira que yo merezco. Y si yo confío en Cristo que fue castigado por mí, que recibió la ira y castigo que yo merezco, Dios me justifica, y por eso tengo que entender que la cruz en primer lugar se le dirige a Dios y en segundo lugar al hombre. ¿Para qué? Para que yo quede perdonado. Y ahora, y solo ahora, Cristo me sirve como ejemplo. Y solo ahora, primero sirve para propiciar la justicia de Dios en primer lugar. Eso es esencial. Es la esencia del Evangelio, entender que la justicia de Dios tuvo que mantenerse. En segundo lugar, si Dios queda satisfecho, me puede perdonar, y ahora Cristo me viene, me llena, mora en mí y sirve como ejemplo para mí. Pero obedecer o seguir su ejemplo no me salva. Seguir el ejemplo del amor de Cristo no me salva, no me justifica, no soy salvo por obras, no soy salvo por seguir el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo me sirve para guiarme, para ayudarme a obedecerlo, para obedecer a Dios, pero solo en el segundo lugar. En primer lugar, el sacrificio de Cristo sirve para apaciguar a Dios, para que me pueda perdonar. Y ahora yo sigo por fe en Cristo, yo sigo el ejemplo de Cristo. Pero seguir el ejemplo de Cristo no me salva, Cristo me salva. Y ahora yo sigo a Cristo como mi ejemplo de cómo confiar en Dios en medio de mis pruebas. Bueno, el hombre que inventó fueron varios, pero aquí tenemos Socini y sus fechas. En página 127 tenemos Fausto. Enseñaron una teología radical para el siglo XVI. Ciertamente, Roma había advertido al monje alemán Lutero que si se separara de la Santa Iglesia Madre, se abriría una plétora de maldades y todo tipo de sectas saldrían, y eso sí ha sucedido. Roma tenía razón, y el protestantismo ha sufrido problemas de subjetividad desde el principio. Los principales reformadores respondieron a esto con credos, catecismos y confesiones para intentar traer algo de estabilidad y no permitir que se desvíe tanto la iglesia de un estandarte, y lamentaron todas las enseñanzas erróneas que comenzaron. Bueno, la teoría de la muerte de Cristo como ejemplo, en primer lugar, negaron la Trinidad, que Jesús fue solamente un hombre. Esto es liberalismo antes de su tiempo. Hay un lazo directo entre socinianismo y unitarianismo que reina hoy en día aquí en nuestra ciudad de Miami, que continúa hasta hoy. El Jesús humano murió para demostrar su perfecto amor para Dios. Esta es esta teoría. Eso es lo que necesitamos, dijeron. Necesitamos amar más a Dios. Claro que sí. Mire el ejemplo que Dios dio para realmente amarle. Y seguimos el ejemplo de Jesús de amor para Dios para ser salvos. Y ya me dirigí a ese error. Seguir el ejemplo de Dios no me salva. Evaluación. Jesús es meramente un ejemplo. Su cruz es meramente un ejemplo. Si me preguntara a mí, si la cruz se presenta como un ejemplo en las Escrituras, mi respuesta sería, sí, claro que sí. Pero no principalmente. Principalmente la cruz de Cristo se presenta como la que propicia la justicia de Dios. Pero hay un montón de textos y hemos visto que en Filipenses 2 también Cristo muestra una actitud que debemos seguir. Pero seguimos este ejemplo de humildad y de obediencia y de considerar los intereses de otros como más importantes que los míos. Pero eso viene después.
Y solo puedo hacer eso si Cristo en todo su amor divino mora en mí y me enseña, me motiva, me da el poder para considerar los intereses de mi hermano al mismo nivel que mis propios intereses. Eso se llama amor, pero se llama humildad. Cuando yo pongo el interés de mi hermano como de igual importancia que el mío. Entonces, vamos a ver que hay problemas en solo enfocar en la cruz de Cristo como un ejemplo de amor, porque sí es un ejemplo de amor, pero en primer lugar es un sacrificio propiciatorio para satisfacer la justicia de Dios. Y luego me sirve como ejemplo de cómo amar. Pero tampoco seguir ese ejemplo me salva. Cristo me salva, y si me salva, me llena, me motiva, me da energía, poder, me llena por el Espíritu Santo, yo puedo empezar a seguir el ejemplo de Cristo y puedo empezar a amar. Conclusiones bíblicas. Fíjense de nuevo que podemos evaluar las teorías de la redención basado en la dirección de la cruz, en la teoría de la influencia moral de Abelard y en la muerte de Cristo como un mero ejemplo, o principalmente como ejemplo en el socinianismo y en el viejo liberalismo. La cruz está principalmente dirigida a los seres humanos. Y eso se predica en las iglesias liberales aquí en esta ciudad. Según Anselmo, está dirigida a Dios. La teoría de rescate de Satanás está dirigida al maligno. También error. La verdad del asunto es que está dirigida a todas estas direcciones, como ya hemos visto en el pizarrón, pero nosotros tenemos que poner el énfasis principal en lo más importante y no en cosas menores para poder diferenciarlos. Fundamentalmente, está dirigida la cruz a Dios. Detrás de esto, está dirigida a nuestros enemigos, Satanás, muerte, la maldad, e incluso a nosotros mismos. Pero no para redimirnos. Al estar dirigida a Dios, también está dirigida a nosotros para rescatarnos. No simplemente para ser reveladora y no simplemente para darnos un ejemplo. El evangelio liberal de seguir el ejemplo de Jesús para ser salvo es totalmente falso y fútil. No son las buenas noticias de ninguna manera que seguir el ejemplo de Cristo me salva. Eso no son buenas noticias, porque me conozco. Yo conozco mi corazón y yo sé que me hace falta mucho para poder seguir el ejemplo de Cristo. No, Cristo me salva y luego me da la energía y el poder y la motivación para tratar por fe en Él, dependiendo de su poder, de su gracia, seguir su ejemplo de amor que se sacrificó por nosotros. Ya hemos evaluado 4 teorías y hemos visto que hay defectos, hay verdades y defectos en cada teoría, porque bajo la guía del Espíritu Santo la Iglesia va desarrollando su concepto de lo que significa la cruz y va en evolución, llegando más y más cerca a una consistencia bíblica en cuanto a su entendimiento y exposición de esta doctrina tan importante, quizás la más importante, la obra redentora de Cristo. Pero antes de seguir adelante con la 5ª teoría, que se llama la perspectiva gubernamental, ¿hay una pregunta de lo que ya hemos dicho? Una pregunta. ¿Cuál es la importancia que la cruz fuera dirigida primeramente a Dios? Ok, la pregunta es esta. ¿Cuál es la importancia de que la cruz fuera en primer lugar dirigida a Dios? Bueno, muy buena pregunta. Yo diría que sin que la cruz se dirija a Dios, no queda ningún perdón, porque en primer lugar, Cristo se murió en la cruz para el beneficio de Dios mismo. Cristo se murió en la cruz para
una necesidad consecuente que existe en la esencia de Dios. Digo consecuente cuando en la eternidad, cuando Dios decretó redimir al hombre de su pecado por necesidad, eso requirió una satisfacción de la justicia de Dios que había sido violado terriblemente, porque los ojos de Dios son tan puros que Él ni puede ver el pecado, ni puede ver el mal, y por eso Dios mismo tuvo que hacer algo para poder quitar del ser humano su naturaleza pecaminosa y a la vez poder perdonarlo. Y en términos de su justicia, el apóstol Pablo habla en ese sentido en el primer capítulo de los Romanos, es que en la cruz Dios mantuvo su justicia. Entonces, Dios tuvo que castigar al mal, tuvo que castigar al pecado y hasta al pecador. Y la cuestión es ¿dónde? Bueno, en este caso Dios por amor decidió sacrificarse a sí mismo, o es decir, enviar a la segunda persona de la Trinidad para morir en la cruz, absorbiendo la ira infinita de Dios y el castigo completo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y por eso es primordialmente necesario que la cruz se le dirija en primer lugar a Dios para satisfacer su justicia, en otras palabras, para reconciliar Dios al pecador. Dios no puede amar al pecador. El pecador es rebelde. El pecador es hostil. El pecador aborrece a Dios. Y Dios tiene que hacer algo para poder satisfacer su propio concepto de la justicia. Tiene que castigar esa rebeldía y a la vez tiene que cambiar la naturaleza del rebelde para que él pudiera reconciliarse con el rebelde y estar en relación íntima con él. Entonces, no se puede enfatizar suficientemente bien la necesidad de que el cruz se le dirija primero a Dios para propiciar su justicia. Cristo absorbió la ira y nosotros nos escapamos de la ira porque cayó en Cristo. Y Dios aceptó este sacrificio y Cristo ascendió y así ahí está a la diestra, permanentemente, eternamente, perpetuamente presentando a Dios el sacrificio infinito, perfecto. Y si está ahí, me quedo tranquilo, salvado, seguro, protegido, calmado, perdonado, limpiado en mi conciencia, lleno de propósito, lleno de amor, para poder cumplir mi propósito y encontrar satisfacción en amar a mi esposa y ser responsable con mis hijos y amar al prójimo y vivir según mi llamado en el mundo. Todo para la gloria de Dios. Y ahora y para siempre, esta gloria se aumenta más y más y más, porque se va en perfección hasta y por toda la eternidad. ¿Otra pregunta? ¿Y cómo sabemos que Dios aceptó? Muy buena pregunta. Y la Biblia contesta esta pregunta con suma claridad. Y yo creo que hay otro alumno aquí que sabe la respuesta. Por el sacrificio de Jesucristo y por la resurrección. Por la resurrección. Para mí es que yo no entendí este versículo en Romanos la primera vez o la segunda vez o la tercera vez que lo leí. Dice que mi justificación es basada en la resurrección. ¿Qué? Yo pensaba que mi justificación está basada en la cruz, en la muerte. Pero lo que me confirma es que Dios seguramente aceptó ese sacrificio. Porque Cristo no se murió por sus propios pecados. Cristo era el único inocente. Él mismo dijo que era el único justo. Pedro dijo que el justo murió por los injustos.
Cristo quedó en la tumba justo, perfecto, obediente. Y por eso no tuvo que morir por sus pecados, porque era divino y perfecto. Él había muerto como sacrificio, sustituto, vicariamente murió por mis pecados. Y porque Dios quedó tan satisfecho por su sacrificio, resucitó a su propio Hijo en su poder y lo recibió y lo aceptó a su derecha de nuevo para reinar con Él. Cristo ascendió y está ahora mismo a la derecha de Dios, intercediendo eternamente por los pecadores. Y si Cristo está ahí, estoy bien protegido y bien salvo y bien perdonado, bien lavado, porque ahí está Cristo presentándole a Dios eternamente. Es que Cristo intercede por mí. Padre, por favor, no podrás condenar a David, porque yo murió por él. Yo morí por él. Y él está bien protegido, bien salvado por mi sacrificio que tiene valor infinito. Él queda perdonado porque tú aceptaste mi sacrificio en vez de la muerte eterna que merece David. Y por fe en Cristo, queda contento y salvo. Esa es la prueba más evidente. Más evidente, la resurrección. La resurrección es la prueba más evidente de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por mí. Cristo voluntariamente se ofreció en sacrificio y vino para dar su vida voluntariamente. Y también Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. En otras palabras, Dios estaba en la cruz sufriendo. Dios mismo sufrió por mí. Y como C.S. Lewis lo dice, en la cruz ahí estaba Dios sacrificándose a sí mismo. Porque fue la segunda persona de Dios, de la Trinidad, que murió en nuestro lugar. Y la resurrección prueba, es la evidencia más fuerte que Dios aceptó ese sacrificio. Muy bien, buenas preguntas. Número 5, la perspectiva gubernamental rápidamente. Trasfondo histórico. La perspectiva gubernamental de la redención, también llamada la perspectiva grotiana, fue expuesta por un jurista holandés que se llama Hugo Grotius, quien vivió entre 1583 y 1645 DC. Grotius pensó que estaba respondiendo a los errores de los socinianos, pero estaba respaldando la perspectiva de Calvino exactamente, aunque se vio a sí mismo como un campeón de la ortodoxia. Desafortunadamente no lo era. Se esforzó mucho. Recuerden que dije que la perspectiva de Dios es importante. Bueno, vamos a ver la explicación de la teoría. En la perspectiva gubernamental, Dios es presentado como un gobernador moral del mundo que actúa siempre para el bien del gobierno moral. Dios, observando como gobernador moral, hizo morir a su Hijo, aunque no tuvo que morir. Error. Dios lo consideró la manera más apropiada para demostrar su actitud hacia el pecado y definitivamente tenía en mente el bien del gobierno moral de Dios. De esta manera es un poco difícil y el lenguaje puede confundir. Podría usar expresiones bíblicas y ha confundido a muchas personas al hacerles pensar que su perspectiva es ortodoxa, pero al final no lo es. La muerte de Cristo fue un sustituto para una sustitución vicaria. No fue una sustitución vicaria. No fue Cristo muriendo en el lugar del culpable. No, fue Cristo muriendo para demostrar la actitud de Dios hacia el pecado. Y eso no es suficiente. En el fondo es didáctico. Cristo murió para revelar el odio de Dios para el pecado. Cristo murió para mantener a gran escala el gobierno moral del universo. Podría mantener que la muerte de Cristo es legal,
pero no en el sentido bíblico de Jesús muriendo en el lugar de pecadores. ¿Entendido? No fue adecuada, ni suficiente, ni completa esta perspectiva. Bueno, ¿cuál es la perspectiva bíblica? No, esta perspectiva es un sustituto para lo que demuestra el odio de Dios hacia el pecado. ¿No podría Dios haber mostrado su odio para el pecado de otras maneras? Pues sí, la cruz no es necesario. Y aunque se parece a la propiciación al principio, si lo piensa bien, ¿hacia dónde está dirigida la cruz en este esquema? ¿Hacia quién? En este esquema de Grotios está dirigida desafortunadamente al hombre, porque es para revelarle al hombre algo, es para enseñarle algo. Bueno, es para enseñarle algo correcto, pero no fue el propósito principal de la cruz enseñarnos algo. ¿Qué fue el propósito principal? Satisfacer la voluntad santa de Dios. La voluntad santa para expiar el pecado. Para satisfacer la justicia de Dios, absorbiendo Cristo, la ira de Dios, para que yo pudiera escaparme de esta condenación y este castigo eterno que yo merezco. Número 1. Y lo demás está bueno, pero lo demás es secundario. ¿Ok? Y vemos que Grotios enseñaba algo quizás más o menos correcto, pero él no se dirigió a la esencia, al corazón del Evangelio, ni al corazón de lo que significa la cruz de Cristo. Bueno, en otras palabras, según él, la cruz no es necesaria, aunque se parece a la propiciación al principio. Porque cuando hacemos la pregunta ¿hacia dónde está dirigida la cruz en este esquema? Está dirigida a los seres humanos. De nuevo, es didáctico, en otras palabras, nos enseña algo. En este caso, nos enseña lo que Dios piensa del pecado. Ok, pero no es la esencia de la cruz. Esta es la perspectiva gubernamental de la redención. Y leyendo en otros libros teológicos, yo entendí que Grotios quería darme una enseñanza para disuadirme del pecado. Entonces, quería enseñarme, David, Dios odia el pecado. Y entonces la cruz sirve para motivarme a resistir el pecado. Ok. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto, pero no es la esencia de la cruz. Principalmente la cruz es para que yo pueda escaparme de la ira de Dios. Y luego es para disuadirme, o en palabras positivas, persuadirme a no pecar. ¿Ok? Pero no es adecuado decir que el propósito principal de la cruz es disuasión. Pero eso fue la enseñanza de este Señor. Bueno, entonces eso termina nuestra discusión de perspectivas o de teorías incompletas. Bueno, cada teoría tiene una gotita de la verdad y Dios a través de la historia guiaba a su iglesia a discernir bíblicamente lo que es el concepto bíblico. Y yo creo que hoy en día, gracias a hombres como Lutero, Calvino y también muchos teólogos muy eruditos hoy en día, hemos llegado a un concepto bastante bíblico que tenemos que, bueno, obviamente hay mucho para aprender todavía, pero seguimos estudiando para poder entender mejor todas las riquezas y todas las facetas de esta verdad tan maravillosa e increíble de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida como rescate, que dio su vida para poder redimirnos, que dio su vida para propiciar la justicia de Dios, para que en segundo lugar perdonarnos de nuestros pecados y darnos todas las riquezas que contiene la vida eterna
en conocer a Cristo ahora y siempre. Amén.